Aviso de la central. Estación de la policía de la ciudad de Carolina del Norte. 10:43 AM. Se reporta un tiroteo en la escuela primaria Esparta. Todas las unidades diríjanse a la 4ª y 11. Hay civiles muertos y heridos, incluyendo menores. Los sospechosos son una pareja joven de aproximadamente entre 20 y 30 años de edad. Están fuertemente armados. Tienen rehenes. Urgen refuerzos. Ese fue el reporte que recibimos la mañana del 9 de diciembre de 2013. Hace exactamente un año. El tiroteo de una escuela primaria. Mi nombre es Marcus Myers. Tenía aproximadamente 14 años de servicio ininterrumpido para el Departamento de Policía de la ciudad de Carolina del Norte, hasta el evento del año pasado. Durante ese tiempo, presencié todo tipo de cosas, desde disputas callejeras, asaltos violentos, hasta escenas de asesinato de casi todo tipo, del crimen organizado, arreglo de cuentas entre pandillas, accidentes automovilísticos, además de docenas de víctimas de toda clase, mujeres, ancianos, hombres e incluso niños. Pero puntualizo, de casi todo tipo. El motivo por el cual ya no estoy en servicio actualmente es debido a ese aparatoso evento del cual fui espectador. Me destruyó por completo. Eso fue algo con lo que uno carga por el resto de sus días terrenales. Y aún así, creo yo, que me seguirán aún después de muerto. En aquella ocasión, yo me encontraba tomando mi almuerzo. Eran alrededor de las 10:40 de la mañana. Me disponía a comer un delicioso emparedado de salami con queso manchego, lechuga y aguacate. El reporte me cayó de sorpresa, sobre todo cuando escuché que quizá habría niños muertos. Eso era algo a lo que, aún en mi profesión, uno nunca termina de acostumbrarse. Arribamos varias unidades a la escuela primaria. Pude apreciar todo un caos en el lugar. Madres llorando, niños totalmente traumatizados, con manchas de sangre en sus vestimentas, temblando y sollozando. Pude notar como unas jovencitas que gritaban cosas que me sorprendieron al oírlas, como: le colgaba la mano, te lo digo, la mano derecha le colgaba, podía ver su hueso, era horrible, y vomitando después de narrar tal imagen. De solo imaginar el apetito se me escapaba como una mosca cuando está atrapada dentro de una ventana, la liberas y se va volando con total desesperación. Todos nos organizamos, preparamos nuestros revólveres, unos cuantos escopetas y uno más, un lanzagranadas Mac 203 por si acaso. Quizá era exagerar un poco, quizá no. Pero jamás estuve más contento de la exageración a la que pueden llegar a ser capaces algunas personas. Al acercarnos al acceso principal del edificio, pudimos percatarnos de que despedía un olor muy penetrante a sangre, mientras el negociador seguía la línea con los amantes desquiciados, algo que era raro porque en ratos hablaba con Bonnie y en otros con Clyde. Y el negociador decía que podía escucharse un ruido como chapoteo, o como si alguien estuviera sorbiendo algún tipo de líquido. Además de gemidos que iban y venían y palabras que el oficial que entraba a cargo de la negociación no podía entender. Decía que era como si hablara con algo o con alguien que hablaba mientras come, algo muy extraño. Los sonidos eran extraños y eso le preocupaba. Fue por eso que nos hizo arriesgar nuestras vidas y los rehenes al acercarnos al lugar. La unidad bajo mi mando derribó la puerta central y la pesadilla dio comienzo. Porque inmediatamente bajo nuestros pies corría literalmente un gran río de sangre. Era un espectáculo desagradable e impresionante al mismo tiempo. El líquido vital corría y se esparcía por todo lo largo y ancho del pasillo, aproximadamente unos 30 metros de largo y 6 de ancho. Había manchas en las paredes, en el techo, casilleros, puertas, ventanas, en todos lados. Pero había algo curioso en esto. No había un solo cadáver en los alrededores de los pasillos. Sin embargo, pudimos notar algo, que dichos cadáveres habían sido removidos del lugar, que había huellas que delataban dicha acción, rastros de sangre que corrían por varios de los pasillos de la escuela, hacia el salón de ciencias. Claro que no se pudo elegir un mejor lugar para lo que estábamos a punto de presenciar. Fue justo al abrir y derribar la puerta de la ya mencionada aula, cuando un grito desgarrador nos tomó por sorpresa. Era un pequeño niño de 7 años, Albert, un niño afroamericano con sobrepeso que gritaba sin cesar: ¡nos comen, por favor! ¡Ayúdenos, nos comen! ¿Nos comen? ¿Qué estaba pasando en ese lugar? ¿Qué era lo que nos esperaba? La verdad es que me arrepentiría de haber hecho aquella pregunta. Después de unos segundos, la voz de Albert se apagó de un grito seco, que fue debilitándose poco a poco, hasta convertirse en solo un rumor. Uno de los 4 oficiales que me acompañaban tomó a Albert entre sus brazos, con mucho esfuerzo debido a su obesidad.
y lo llevó fuera del edificio para poder dar los primeros auxilios que el pequeño necesitaba. Una vez adentro, atravesamos con sigilo el aula, entre pupitres, mesas manchadas de sangre y un pintarrón en el que estaban escritas sandeces como: la pequeña chilló y lloró como la perra en la que jamás se convertirá. Muerte a estos cerdos, muerte a la sociedad, aliméntanos, maldita sociedad. Me baño en la sangre de los corderos ciegos que son como esos putos mediocres malditos, malditos perros, malditas ovejas ciegas, engordadas por las mentiras de la sociedad. ¡Mueran, perros! Y otras más que no alcanzó a recordar. Pero al llegar al final del cuarto, delante de nosotros, un gran charco de sangre. Justo frente a la puerta que daba acceso a la bodega del salón de ciencias, donde se almacenaban todos los utensilios para prácticas de ciencias como mecheros, recipientes de cristal, bisturís, todo para prácticas con ranas y otras. No esperé llamar a nadie y de un puntapié derribé la puerta, apuntando con mi revólver hacia adentro. Hubiera deseado que no hubiese nadie porque, en lugar de eso, se hallaba ropa regada por todos lados y acompañado de eso, huesos, intestinos, partes pequeñas de humanos regadas por todos lados. Dos de los agentes vomitaron al ver todo ese espectáculo digno de una película de gore moderna. Entre tanto pudimos oír sollozos de alguien llorando en silencio, pero no estaba en silencio sino amordazado, horrorizado, con la mirada clavada en un gran armario en la esquina de la bodega. Nos apuntaba que ahí había algo. El pequeño, de nombre Ernest Mackenzie, al sentirse a salvo, cayó en un profundo desmayo, y mejor para él. No necesitaba lo que estaba a punto de suceder. Uno de los oficiales, que aún conservaba la calma y su cordura, se hizo cargo del pequeño joven. Después de atender al pequeño Ernest y sacarlos del lugar, los últimos 3 oficiales que quedábamos nos concentramos en el armario, del cual pudimos percatar que salían extraños ruidos, chapoteo, gemidos, que no esperábamos una vez que accedimos a este anexo del salón. Era algo extraño, porque sin el afán de sonar con un enfermo sexual, pudiera jurar que alguien estaba fornicando dentro de ese inmueble. No esperé más. Violentamente abrí la puerta y en ese gran armario solo para descubrir que no estaba del todo equivocado. Ante nuestros ojos se reveló el clímax de esa mala película de terror. Una joven pareja, justo como nos la habían descrito en el reporte. Se hallaban dentro del ya mencionado artículo de oficina, llevando a cabo el acto sexual más desagradable y enfermizo que jamás vi, empapados de sangre, fluidos corporales y su propio sudor por la adrenalina que les ocasionaba su obra maestra, como supe que aquello le llamarían en otro momento. Estaba atónito. Mi reacción y la de mis compañeros ante esta escena fue la de la petrificación. Nos hipnotizó la manera en la que Clyde, un joven de aproximadamente 28 años, alto, delgado, de cabellera larga y al estilo de los metaleros con piel clara, o al menos eso se apreciaba debido a tanta sangre, fornicaba de manera vigorosa a Bonnie, una joven que rondaba los 24 años de edad, de pelo lacio, muy largo, tanto que recuerdo que le caía más debajo de los glúteos, de atractiva figura y compartía con su acompañante el tono de piel claro. Muy bella, de ojos de tono azul, que con los ojos en blanco y abrazando a su amado por el cuello con un brazo, lanzaba gemidos estrepitosos. Parecía que el ser visto por nosotros le excitaba aún más, y la lengua de su amante loco recorriéndole todo el cuello. Ella sujetaba por las trenzas la cabeza de una niña de origen latino, y eso me hizo recordar una de las frases que encontramos escritas en el pintarrón a la entrada del salón, la que rezaba: chilló y lloró como la perra en la que jamás se convertiría. Ella habría inspirado dicho escrito, o al menos eso me imaginé. Clyde, por su parte, mientras arremetía con fuerza a su compañera en esa enferma escena de gore e inmundicia, con una mano sostenía una escopeta y con la otra, utilizando parte de su muñeca, tenía apañada a su bella y retorcida amante, al mismo tiempo que con su mano sostenía lo que al parecer era uno de los bracitos de la pequeña niña de origen latino, que rato después fui a enterarme que el nombre de esa pequeña era Susana. Tenía 11 años. Era del cuadro de honor de la escuela, excelentes calificaciones. Sus profesores la describían como una niña alegre y coqueta. Ahora veo lo de la pequeña perra que jamás se convertirá.
¿De qué manera esta pequeña infante pudo haber ofendido a Dios para que Él haya permitido morir de esa manera? Y algo que me quedaba muy claro en ese momento era que Dios no estaba, se había ido. Le dio la espalda a estas personas al permitir que cayeran en manos de estos injustos y innecesarios verdugos. Tardé bastante en reaccionar de esta frustrante escena, y una vez que lo hice y que mis compañeros me acompañaran en tal acción, no lo esperamos ni lo avisamos, simplemente comenzamos a disparar contra ellos, a todos lados, piernas, cabeza, nalgas, cuello, todo lo que pudimos, y no podía creerlo, no daba crédito. Ella seguía gimiendo de placer, y él reía de placer y alegría, gritaba y sollozaba al mismo tiempo. Sus rostros estaban manchados en la sangre de sus pequeñas víctimas, y en la de ellos mismos, con agujeros en todos lados. No se inmutaban en nada, y para nada, el acto seguía. Ellos continuaban con su festín. Él aún tenía la pequeña extremidad agarrada con fuerza, pero en un instante se giró hacia mí y me la lanzó con fuerza a la cara. Fue sorprendente ver cómo realizó esto. Ella contaba con varias perforaciones de bala en las extremidades, y aún más sorprendente, tenía 2 impactos de bala en la cabeza. Simplemente no podía creerlo, y una vez más, petrificación total. Simplemente mi mente, mi cerebro, todo dentro de mi ser no podía creer esto, no lo entendía. Fue González, uno de mis compañeros, que nos dio el pequeño empujoncito para salir de esto. Tal vez parecía ser que él contaba con un espíritu un poco más fuerte para este tipo de casos, y no precisamente este caso en particular, sino que él solo quería hacer bien su trabajo, y esa sed por hacer su deber fue la que nos sacó de eso. Fue precisamente él quien portaba el lanzagranadas Mac 203, ya cargado y con el seguro fuera, y con una fuerza que yo en ese momento declaré como sobrehumana, nos apartó a este servidor y a otro compañero del camino. Sin previo aviso, accionó el lanzagranadas en dirección al par de los amantes carmesí. Fue un total estruendo. Las extremidades de este par de desubicados jóvenes volaron por todas partes, así como la de los pequeños que ya habían masacrado y parcialmente devorado. Todas regadas por todos lados, esparcidas por el techo, piso y paredes del cuarto, calcomanías de jalea roja, eran algo que simplemente no tengo palabras para describir. Solo diré que durante semanas y meses no comí ni dormí. No comía más que vegetales y que fueran estrictamente verdes. No quería ver otro color. A eso hay que añadirle las noches enteras sin dormir, sin poder conciliar segundos, minutos u horas de insomnio, sin que esas escenas se volvieran a repetir. Y lo peor, la expresión de Clyde antes del impacto. Yo la vi. Para mi desgracia, yo la vi. Su última mirada me la dedicó a mí, justo antes de que González accionara su potente arma y de que me hiciera a un lado. Clyde se volvió hacia mí y me sonrió de una manera casi cálida, y al mismo tiempo con una tremenda satisfacción, mostrándome los dientes, sus perfectos dientes que yo apostaría que eran totalmente blancos, de no ser porque estaban manchados de sangre de inocentes y de tiras de carne entre ellos, de dulces e inocentes niños que no tenían la culpa de sus degenerados gustos y traumas. No la tenían. Me miró fija y penetrantemente, y me hizo saber con esa mirada que sabía que su fin y el de su amada habían llegado ya, que sabía lo que le esperaba. Solo se estaba despidiendo. Esa mirada final y con esa mueca me lo hizo saber. Y aún más importante, no sentían la más mínima culpa de ello. Me monté en mi patrulla y ni siquiera presté atención a ese delicioso emparedado que me había estado esperando. Simplemente lo dejé en el mismo lugar, encima del cenicero de mi unidad, pudriéndose, así como aquellos 2 enfermos están hasta hoy en día, pudriéndose bajo tierra y lamiéndole la mierda a los zapatos del diablo.